Buenas noches, estimados y estimadas televidentes que nos siguen a través de la señal de RDC Televisión, Canal 11, Voz y Alma del Perú. Hoy día es 2 de marzo, viernes del año 2012. Vamos a tener ahora una entrevista sobre el marco institucional que requieren los proyectos de inversión, las relaciones entre el ecosistema y los gobiernos regionales, etcétera, con Carlos Monge, investigador de DESCO. Luego vamos a estar más tarde con Luciano Ataicuri, presidente del Comité de Defensa de Chumbivilcas, porque ahí se está alarmando un conflicto social también relacionado con la minería. Y en la última parte, el Viernes Cultural con Francisco Paco Bardales. Vamos a hablar sobre la cultura de la Amazonía peruana. Les recomiendo que no se pierdan el programa del día de hoy. Pero antes de ello, los comentarios acostumbrados. ¿Cuál es el del día de hoy? Aquí quiero mostrar este titular del diario La Primera. Ahí ustedes lo pueden apreciar. Y ahí está. Se va develando, pues, realmente qué hay detrás de todo este asunto, el cargamontón sobre Daniela Bugatás. Ahí está. Apristas crearon los gestores. La verdad se abre paso. Y cuando uno analiza la información brindada por el periodista del diario La Primera, Carlos Bedoya, pues se da cuenta que es, en realidad, este tema de los gestores, de los trabajadores del Congreso que se dedicaban a representar a los congresistas, no es nuevo. Ya viene de la presidencia justamente de Javier Velázquez Quesquén, que estuvo aquí hace unos días y que ha sido el más entusiasta denunciador de este asunto. Se había creado ya una área con la denominación de Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva de Enlace con los gobiernos regionales y locales. Ahí está en la pantalla el señor Velázquez Quesquén, que estuvo aquí hace unos días, pero no nos dijo este detalle, que él ya había creado esta oficina por un acuerdo de la mesa directiva y que se contrataron a muchísimas más personas de las que el programa de Bugatás había contratado. Casi 300 personas se denuncia el presidente del Congreso, Daniela Bugatás. Acá sigue la historia. Velázquez contrató a dedo a 300, dice a Bugatás, sobre este tema que ha sido, pues, el nuevo caballito de batalla de aquellos que pretenden aislar al presidente Ollanta Humala de sus más cercanos colaboradores durante los últimos 6 años y que están logrando poco a poco, lenta pero persistentemente, el objetivo de aislar al presidente de la República. Tanto así que hoy día, ayer en la revista Correo Semanal, obviamente es parte de toda esta historia de los medios que coordinan sus agendas y dicen: esta semana a Bugatás, la próxima semana Vidal, la anterior Soberón. Es así, no tengan ustedes ninguna duda de que eso no es gratuito. Y ahora ha salido Gersi a decir lo siguiente, y que tome nota el presidente Ollanta Humala, porque esto ya es a lo que lo quieren llevar. Dice Gersi: Enrique Gersi, una de las voces más liberales dentro y fuera de la política, señala Correo Semanal, predice que en un futuro próximo el humalismo le quitará el protagonismo al fujimorismo, porque en el fondo humalismo y fujimorismo son lo mismo. Vaya sorpresa, habría que preguntarle al presidente Ollanta Humala si él considera que es igual a Fujimori, que su fuerza política humalista, con todo lo que propuso, es lo mismo que el fujimorismo. Entonces hubiéramos votado por Keiko simplemente y la tendríamos a ella gobernando. Pero eso es lo que dicen ya los interesados en seguir y seguir aislando al presidente Ollanta Humala, para que justamente gobierne con aquellos que perdieron las elecciones y que tienen una agenda muy claramente definida para que el presidente crea que no tiene salida y que cada vez que aparece alguien que puede marcar la diferencia, se le da tremendo remesón mediático, que finalmente no es a Bugatás el mensaje, ni a Soberón o a Vidal. Finalmente lo que le están diciendo al presidente Humala es que se dé cuenta de lo que son capaces de hacer y hasta dónde pueden llegar si es que osa comenzar a desviarse del camino que ya
le está marcando la derecha política, económica y mediática del país. Y lo último de este primer comentario, ahí está la carátula de esta revista, El Correo Semanal, locurratás, le dicen al presidente del Congreso, con una camisa de fuerza, con una cara de loco, solamente por haber puesto las cosas en su sitio, ¿no? En el tema de Yanacocha, en el tema de Chilca con los gestores, etcétera. Así están las cosas, señor presidente de la República. Desde aquí, con todo el respeto del caso, le decimos que reflexione, que no se deje aislar, que no se deje atarantar. Usted tiene la capacidad y el coraje para hacerlo, lo ha demostrado a lo largo de su vida y esperamos de usted que cumpla lo que nos ofreció. Ahora, el video de la entrevista de Augusto Álvarez Rodríguez a Rafael Correa, el presidente del Ecuador, justo en el momento en que habla del diario El Universo, y unos comentarios de eso antes de la entrevista con Carlos Monge. Latina en algunas cosas ha sido muy tolerante con la corrupción, con el entreguismo, con la traición de ciertos gobiernos, y en lo que debía ser intolerante no lo ha sido, con esa misma corrupción, con ese mismo entreguismo, con esa misma traición, con las mentiras. Porque no me venga a decir pues que es no ser tolerante con criterios opuestos cuando uno la acusan de criminal de lesa humanidad. Por el amor de Dios, no confundamos las cosas. Eso no es opinión, eso es calumnia. Y uno tiene que tener tolerancia cero con la calumnia. Pero ahí no cree que el presidente, cuando tiene tanto poder, un presidente en cualquier lugar tiene mucho poder, y su capacidad de manejar ese tipo de ataques, digamos, tiene una connotación distinta, y que lo democrático es más bien no meterle un juicio, porque usted sabe que un presidente pues pesa mucho. Eso es un error. ¿Por qué? Porque el poder informativo es el mayor de los poderes. El poder informativo ha dominado nuestros estados. Antes los gobiernos se sometían al segundo periodicazo. A nosotros, como gracias a Dios tenemos una gran base popular, nos han dado miles y no nos han sometido. Y yo creo que es más importante que los ejes viales que estamos haciendo con Perú, puertos, aeropuertos, represas, dejar un país bañado en verdad. La mentira ha destruido América Latina. Nadie niega que una persona pública, una autoridad pública, un presidente, debe estar sujeto a mayor crítica, mayor escrutinio. Pero crítica es decirle criminal de lesa humanidad y que ordenó disparar a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles el 30 de septiembre del 2010, cuando casi me matan a mí, cuando hubo 5 muertos rescatando al presidente. Por favor, hay que tener tolerancia cero contra esa clase de calumnia. Bueno, ahí el presidente Rafael Correa explica su posición ante la pregunta de Augusto Álvarez Rodríguez, y también en el semanario Hildebrand en sus 13 se ponen algunos puntos sobre las CIES en relación a que si fue esto una censura contra la libertad de expresión o qué dijo exactamente el diario El Universo. Y les voy a leer lo que dijo el diario El Universo para que ustedes tengan la información completa. ¿Qué dijo el diario El Universo luego de este golpe pretendido, fallido, en el cual Correa es llevado a un hospital militar en pleno escándalo en la calle? Dijo el señor Palacio del diario El Universo: un nuevo presidente podría llevarlo a una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles. Eso no sucedió. Esa no fue una orden que dio Correa nunca. Entonces, aquí el medio de comunicación injurió, difamó. Y eso es el juicio que le ha entablado Correa. Podemos analizar si la actitud de Correa era la adecuada, la necesaria o no, y los montos de indemnización que exigió y su manera de ser, etcétera. Eso lo podemos analizar. Pero aquí lo que se dijo en el diario El Universo es que el presidente había ordenado matar a ciudadanos de su país, y eso fue lo que finalmente encrespó el asunto. Y antes de conversar con Carlos Monge, lo último de este bloque es mostrar la carta que ha llegado hoy día, ahí está, ustedes la pueden ver, de la empresa Yanacocha. Ha llegado hoy día, ha sido emitida el 29 de febrero y señala lo siguiente: señor Alexandro Sacco, conductor del programa Radicales Libres. La Presidenta tiene por objeto aclarar las versiones del señor Sergio Sánchez que fueron emitidas aquí el 28 de la ONG Grufides sobre los hechos que se produjeron en Cajamarca ese día, justamente. Señala Yanacocha que aprovecha la oportunidad para reiterar que la empresa no ha reiniciado labores de construcción del proyecto Conga, sino trabajos rutinarios, dice la empresa, propios de la temporada de lluvia. Pero hay un detalle interesante que señalar en el texto de la carta. Dice:
El día de los hechos se presentaron a la zona de Mamacocha más de 100 personas lideradas por Gregorio Santo, quienes protagonizaron los hechos ya conocidos. Bueno, habría que aclarar una sugerencia que el señor Gregorio Santos es el presidente de la región Cajamarca, ¿no? Hasta donde nosotros sabemos, él ha sido elegido y es el presidente. Pero bueno, aquí está el descargo de la empresa Yanacocha, cumplimos con hacerlo público y valga la oportunidad para transmitir la invitación a dialogar con los accionistas, empresarios, dueños de Yanacocha, con el señor Roque Benavides, quizá, o alguno de sus representantes, aquí en el programa, para dialogar justamente sobre este tema tan importante que tiene al país casi en vilo por la inversión minera y las contradicciones que se han generado a partir de ello.